bien, gracias. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí en el PB Lab Day 17 y estoy muy contento de estar aquí. Nos hemos desvirtualizado en un evento de Tu Marca, Tu Empleo, así que muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en el PB Lab Day 17. A ti, muchas gracias. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista y toda preparada? Lista. Perfecto. Bueno, Cristina es experta del Employer Branding. Si queréis potenciar el Employer Branding de su empresa, Cristina Mulero, Cristina, ahí está, es una gran profesional, una fantástica persona que os ayudará muchísimo. Así que, bueno, vemos que ya tiene la presentación lista para su webinar. Y Cristina, adelante con tu webinar y bienvenida. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, encantada de estar con todos vosotros. Y bueno, pues en una jornada dedicada a la marca personal dentro de las empresas, creo que no podía faltar el tema del employer branding, que al final es ese concepto en el cual las empresas también tienen que trabajar su marca como buenos empleadores, como un lugar atractivo para trabajar. Yo creo que antes Elena, también Nilton, ya habéis comentado, ¿no?, la importancia de los embajadores de marca, la importancia del empleado como la propia marca, que me ha encantado eso de Nilton. Pero desde el lado de la estrategia empresarial estamos en un momento en el que es muy importante tener en cuenta que ya no somos nosotros como empresa los que muchas veces elegimos al talento, sino que el talento y las empresas se buscan en un plano cada vez de mayor igualdad. Para empezar, me gustaría situar en el contexto el tema del employer branding. Hay una pregunta que se lleva formulando desde hace muchos años, porque ya en el año 1997 apareció un artículo que hablaba sobre si existía o existiría en el futuro una guerra por el talento. Pues parece que esta guerra o esta competencia, por no utilizar una palabra tan fuerte, ha llegado. Y en efecto existe. De hecho, importantes consultoras hacen estudios anuales sobre el concepto de escasez de talento. No sé si tanto existe una escasez de talento como una descompensación. Es decir, muchas veces buscamos en el mercado una serie de profesionales con unas características, los que estamos del lado de la selección nos cuesta encontrarlos y, sin embargo, es sorprendente la cantidad de personas que están en una situación de búsqueda de un proyecto profesional. Por lo tanto, quizá más que de escasez podríamos hablar de desajuste. Yo quiero dar algunos datos que son, creo que, muy clarificadores. Estos corresponden al estudio que hace anualmente la consultora Manpower Group sobre escasez de talento. Fijaos que a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos años, ha ido aumentando el número de directivos que reconocen tener dificultades para encontrar talento. En el año 2016 es del 40% a nivel mundial y estos datos sirven para España puesto que son muy similares. Fijaos, un 40% en la dificultad para poder acceder al talento que las empresas necesitan. Es un dato realmente importante y vemos que la tendencia es al alza. Fijaos, 36% en 2014, 38% en 2015 y ya vamos por un 40%. ¿Cuáles son las causas que aducen los directivos a la hora de atraer y de fidelizar el talento? Bueno, la principal es no encontrar, ¿no? Lo que yo decía antes, la falta de habilidades hard o técnicas para encontrar a las personas que se adecúen a las necesidades de la empresa. Esto ya nos abre a una primera reflexión de la importancia que tiene para las empresas acercarse al mundo de la educación, al mundo de la formación. El concepto de formación dual que en nuestro país está ganando terreno es muy importante precisamente para que seamos proactivos y preventivos a la hora de poder formar a las personas con las habilidades que realmente se necesitan. Por otro lado, la falta de experiencia, el hecho de que los candidatos busquen un salario más alto del que las empresas proponen. Esto también es otro concepto, otro dato a tener muy en cuenta. Por un lado, realmente dentro de nuestra propuesta de valor, cómo nos situamos en el mercado a nivel salarial, si estamos siendo competitivos o no, y cómo podríamos en un momento dado compensar el no poder ofrecer un salario tan alto con otras medidas que consigan hacer de nosotros una empresa atractiva para trabajar. También la falta de habilidades
soft, de empleabilidad. Junto al conocimiento, también vemos que cada vez son más necesarias las habilidades. Antes hemos oído a Alicia con su ponencia sobre la oratoria. Bueno, pues las habilidades de comunicación, la empatía, la inteligencia emocional son cada vez competencias más demandadas y que debemos, como profesionales, ir desarrollando para aumentar también nuestra empleabilidad. Es muy importante también tener en cuenta qué consecuencias tiene para una empresa el hecho de no poder contar con el talento que necesitan. Las más importantes son estas y todas tienen un impacto muy importante en lo más importante para la empresa, que al final son los clientes. Porque la principal es precisamente esa, la menor capacidad que tenemos para atender a los clientes cuando no somos capaces de incorporar a nuestra empresa el talento que realmente necesitamos. Eso hace que además nuestra competitividad empresarial y nuestra productividad se resientan. Aumenta la rotación de los empleados, porque al final la falta de talento disponible hace que muchas veces haya un sobreesfuerzo por los empleados que sí están dentro de la compañía y que dejan de verla como un lugar atractivo, puesto que ven que no son una empresa atractiva para los demás. Eso lleva parejo pues una baja en el compromiso y la motivación. Por lo tanto, si no estamos motivados, si no estamos con ganas, pues la innovación y la creatividad se quedan totalmente atrás. Por lo tanto, el impacto de la escasez de talento o la dificultad de atraer talento es muy, muy importante en la empresa. Por lo tanto, el employer branding no es una cuestión de recursos humanos o una cuestión de marketing, es una cuestión de la propia estrategia de negocio y es desde ahí, desde donde se tiene que trabajar, desde la propia estrategia. Llegan entonces nuevos tiempos para la gestión del talento. Y como nos comenta esta consultora que antes he nombrado, bueno, pues tenemos que empezar a utilizar nuevas prácticas en la gestión del talento que estén adaptadas a las demandas del talento actual y a los diferentes targets a los que trabajan o que pueden trabajar en nuestra empresa, desde los millennials, los baby boomers, sabemos las generaciones que ahora mismo conviven, la generación X que conviven en las empresas y que tienen diferentes necesidades, debemos saber gestionarlas adecuadamente. Como muy bien antes nos ha comentado Elena, explorar nuevas formas de llegar al talento. Hoy existen múltiples formas. Como empresa tenemos que ser capaces de conectar con el talento en cualquier espacio en el que esté disponible y hacerlo de una manera que consigamos atraerlo. Por lo tanto, debemos promocionar, dar a conocer nuestra propuesta de valor al empleado, nuestra propuesta de valor al talento, para que ese talento, como hoy decía Elena, no lo vamos a retener, pero sí que quiera estar y quedarse con nosotros. Fomentar una cultura de aprendizaje y animar a los empleados a gestionar su propia carrera profesional y, por supuesto, aprovechar de una manera positiva la marca personal de cada uno de ellos para potenciar nuestra marca como empleadores. Por lo tanto, ¿cómo gestionar todo esto? El employer branding es una estrategia. Al final se trata de conseguir ser un imán para el talento, convertirnos en una empresa que atraiga el mejor talento que necesitamos, no tanto salir a buscar cómo estar presentes para ser fácilmente encontrados desde la autenticidad. Por lo tanto, para ello las empresas tienen que poner en marcha una serie de pasos, una serie de fases estratégicas para poder conseguir ese objetivo de ser un imán. Esta pregunta típica de los que hacemos selección, nos sentimos muy identificados con ellas porque les solemos muchas veces preguntar a los candidatos por qué quieren trabajar en nuestra empresa. Pero el candidato también nos puede preguntar, bueno, ¿y ustedes qué me ofrecen? Lo que hablaba del plano de igualdad que hoy hay entre el candidato, sobre todo el candidato que trabaja muy bien su marca personal y la marca. Nosotros también como empresa debemos ser capaces de contestar a esta pregunta de tal manera que ese candidato se sienta atraído por nosotros y realmente quiera poner su talento a disposición de nuestro proyecto empresarial. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de la construcción de lo que se llama la propuesta de valor al empleado o la propuesta de valor al talento, la EVP en inglés. Para ello, primero la empresa tiene que hacer un trabajo interno. No podemos vender aquello que no hacemos realmente. Y esto a veces pasa y el efecto que tiene es que bueno, cuando llega el momento de la verdad, del que luego hablaremos, pues bueno, pues no es lo que me vendieron y al final no vamos a conseguir el objetivo de tener a la persona que hemos seleccionado el tiempo suficiente para que aporte su valor. Por lo tanto, el primer trabajo es
interna, y es hacia los empleados, porque efectivamente ellos se convertirán en nuestros mejores embajadores si efectivamente somos capaces de darles a ellos lo que necesitan, dárselo y comunicárselo adecuadamente. Por lo tanto, ¿cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué es aquello que realmente nosotros podemos ofrecer al talento? Y, en efecto, lo estamos haciendo ya con nuestros propios empleados, que hace que ellos, de manera natural y espontánea, antes decía Nilton, no forzada, no obligando, a los empleados no se les obliga a comunicar en nombre de la marca, sino que debemos de hacerlo también, que ellos de manera espontánea lo hagan, y lo harán si en efecto están contentos con la compañía, se sienten comprometidos con el proyecto. Y de otro lado, muchas veces hay empresas que lo están haciendo realmente muy bien, y el problema es que lo sabe muy poca gente, no lo están comunicando. Por lo tanto, la propuesta de valor al talento también tiene que ir hacia el mercado de talento externo. Es decir, tenemos que conectar con ese posible candidato, con ese posible talento que un día puede llegar a formar parte de nuestra empresa de manera interna, como un proveedor externo, o es más, incluso como un prescriptor, aunque no haya trabajado para nosotros, si somos capaces de estar aportándole valor de alguna manera. Yo creo que el caso de Infojobs y de Nilton es paradigmático de lo que estoy diciendo. La propuesta de valor de una compañía debe ser capaz de contestar a la pregunta ¿qué significa para un empleado trabajar en nuestra compañía? Para construir nuestra propuesta de valor al empleado, al talento, debemos tener en cuenta y debemos conocer como empresa internamente al menos los siguientes conceptos. Por un lado, tener claras cuáles son nuestras necesidades de talento hoy y de cara al futuro. Es decir, cuál es nuestra estrategia empresarial y, por tanto, qué necesidades de personal, de talento vamos a necesitar en los próximos meses, en el próximo año, y qué fuentes de atracción y de selección estamos utilizando, cómo es nuestro proceso de selección, qué queremos comunicar cuando vayamos a abrir un proceso, ya sea de promoción interna o cuando vayamos a buscar talento fuera. ¿Cuáles son nuestras políticas de recursos humanos? ¿Cómo es nuestra estrategia, nuestra política de retribución y compensación? ¿Qué beneficios sociales puede gozar un empleado que está en nuestra compañía? ¿Qué oportunidades de promoción y desarrollo tienen los empleados? ¿Hay posibilidades de hacer un proyecto internacional? ¿Cómo gestionamos el talento? ¿Cómo identificamos el potencial? ¿Cómo lo desarrollamos? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? Porque esa es nuestra gran diferencia. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? ¿No? ¿Qué aspecto tiene nuestra empresa por dentro? Eso tiene que ver con nuestra filosofía y con nuestros valores. Vamos a conseguir, si los comunicamos adecuadamente, que haya gente que se identifique con nuestra filosofía, con nuestra forma de hacer las cosas, y seremos mucho más certeros a la hora de atraer a personas que se van a sentir mucho más identificados con nosotros. Las actividades de responsabilidad social, la calidad directiva. Para mí el Employer Branding, como he dicho antes, nace de la dirección. El 80% de la atracción del talento está relacionado con la calidad directiva. Por lo tanto, la marca personal de los CEOs, de los directivos, es esencial para aportar a la estrategia de Employer Branding y será determinante en el éxito de una estrategia de Employer Branding. Y, por supuesto, la estrategia de comunicación que utilicemos a nivel interno a través de una red social interna, a través de cualquiera de los medios. Por eso ahí la importancia del trabajo conjunto de recursos humanos con marketing y con dirección para establecer esa estrategia de comunicación hacia los empleados y, por supuesto, hacia la red de talento externa a través de la presencia en medios sociales, a través de acuerdos con universidades, con escuelas de negocio, etcétera. ¿Cómo son las mejores propuestas de valor? Pues tienen que tener las siguientes características. Tiene que ser integral y equilibrada, es decir, no solamente podemos hacer una propuesta de valor teniendo en cuenta factores extrínsecos como el salario, sino que también tenemos que pensar qué motiva a las personas, cuál es nuestra misión, cómo podemos ilusionar, qué hace que la gente se sienta comprometida. Por supuesto, tiene que ser diferencial al de la competencia o al de otras empresas del sector. Nosotros como empresa, ¿no? ¿Qué nos hace ser diferentes y podemos por ello atraer a un tipo de talento? Bueno, impulsar
¿no? También impulsar y desarrollar las habilidades de los empleados que tengan que ver con nuestro modelo de negocio. Y el destinatario de una propuesta de valor es el empleado y después el posible candidato que se vaya a incorporar. Por lo tanto, debemos conocer muy bien a nuestro destinatario y saber en qué medida nuestra propuesta de valor satisface sus necesidades. Hay 3 momentos de la verdad en Employer Branding que debemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar nuestra estrategia. Antes se hablaba en marketing del momento 1, el momento 2 de la verdad, que es el momento en el que vas a adquirir un producto o un servicio y la experiencia real luego con el producto o el servicio adquirido. Bueno, pues tanto en el marketing como también en el Employer Branding hay un tercer momento, que es el que ahora se llama el momento 0 de la verdad, y es todo aquello que ya conoce un candidato, que conoce cualquier persona externa a la empresa por todo lo que se dice de ella en los medios. Por lo tanto, nosotros como empresa tenemos que ser los primeros interesados en comunicar, en disponer de una web directamente para interaccionar con el mercado de talento, estar presente en todas las redes sociales donde pueda estar el talento que buscamos, estar cerca y acercarnos al talento en eventos, foros de empleo, como he dicho antes, universidades, porque todo aquello que se diga de nosotros ya es el primer momento de la verdad que hace que un candidato pueda mandar un currículum, esté interesado en hacer una entrevista con nosotros o no quiera saber nada. El primer momento de la verdad es lo que llamamos la experiencia del candidato. Y aquí es donde nos la jugamos porque es la primera vez que alguien tiene contacto con la empresa, un posible candidato, cuando viene a una entrevista, cuando va a presentar un proyecto, cuando responde a una oferta de empleo y nosotros le respondemos o damos la callada por respuesta. Y aquí tenemos todavía mucho margen de mejora. La experiencia del candidato hace que un candidato no seleccionado nos pueda prescribir o pueda comentar la oferta a alguien de su entorno o directamente tenga una experiencia nefasta y ya no quiera saber más de nosotros. Por lo tanto, es esencial. Y luego viene el segundo momento de la verdad, que es la experiencia real de trabajar en la empresa. Si lo que hemos comunicado no se corresponde con la verdad, bueno, pues la incorporación de ese candidato será complicada. Aquí es muy importante tener muy claro cuál es nuestro proceso de welcoming, de bienvenida, de onboarding, como se dice ahora también, al empleado. Es decir, cómo va a vivir esta persona que se incorpora su primera etapa en la empresa, cómo lo vamos a acompañar, cómo vamos a hacerle evidente que la propuesta de valor es real, cómo vamos a conseguir su compromiso a lo largo del tiempo y llegado el momento, si se va a marchar de la empresa, cómo vamos a favorecer una desvinculación en la que el candidato se marche sintiendo que ha pasado una de las mejores etapas y seguirá prescribiendo o quién sabe si algún día volverá de nuevo a la empresa. Algunos pequeños ejemplos de éxito con prácticas ya muy concretas. Por ejemplo, el caso que utilizó uno de los establecimientos de Leroy Merlin, de donde yo vengo, de Alicante. Bueno, pues utilizar o promover a través de los empleados el recomendar a un amigo el trabajar aquí. Los programas de referidos, es como se le llama a esto, son muy comunes en las empresas. Algunos son incentivados, es decir, el empleado que consigue traer a alguien que se incorpora recibe un incentivo económico por ello, y a veces no es incentivado. Lo importante es conseguir, realmente nuestros empleados nos recomendarían a personas de su entorno, a sus familiares. Esto es lo realmente importante. Y si lo hacen, ¿por qué lo harían? ¿Qué dicen ellos de bueno de trabajar aquí? Si las respuestas son positivas, esta es una forma muy eficaz de atraer talento a nuestra organización. Gentevips.es, del grupo Vips, es un ejemplo de cómo trabajar el momento 0 de la verdad, ¿no? En un momento de gran crecimiento de esta compañía se necesitaba incorporar muchísimo talento a la empresa. Además, un talento que ellos segmentaron, dando oportunidades a personas de más de 45 años, a personas jóvenes, a personas que querían trabajar solo fines de semana y crearon una propuesta de valor diferenciada y segmentada para cada target de cliente, además creando un espacio web con un blog donde puedes conocer la experiencia real de algunos empleados de trabajar que lo cuentan a través de vídeos. Yo creo que es una de las mejores estrategias trabajadas en ese momento 0 de la verdad para conseguir posicionarse como un lugar atractivo para trabajar. Creo que Zappos es uno de los casos más conocidos, ¿no? Porque además existe un libro que cuenta la historia de esta compañía norteamericana de venta de zapatos
cuyo nombre Zappos viene de nuestro nombre español de zapatos, como curiosidad, lo acortaron. Y bueno, pues es como hacer de la cultura empresarial una auténtica marca. De hecho, la forma en que ellos gestionan a las personas ha generado un método que se llama Delivering Happiness, que esta empresa se dedica además a formar a empresas de todo el mundo en su método para conseguir empleados felices que son capaces de hablar maravillas de la compañía y de convertirse en un verdadero imán para el talento. Ellos hablan de los empleados primero. Los empleados primero, los clientes después, ¿no? Que muchas veces existe esta controversia. Ningún cliente va a ser tratado mejor que lo es un empleado y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por eso se habla de la experiencia talento-cliente. Si tratamos bien al talento, nuestros clientes estarán también muy bien tratados y esto es esencial. Zappos organiza cosas como jornadas de puertas abiertas para que posibles candidatos puedan conocer la empresa. Cualquier empleado que se incorpora a la compañía, independientemente del puesto, va a pasar al menos una semana en la centralita donde se reciben los pedidos para que conozcan de primera mano cómo se atiende y cómo se trata al cliente. Y bueno, pues otra serie de políticas que han hecho de esta empresa, como digo, pues un ejemplo muy claro de éxito y de employer branding. Al final, pues esto es lo que debemos respondernos como empresa. Yo creo que por aquí empezamos una estrategia de employer branding. ¿Por qué querrían trabajar con nosotros o por qué los empleados que tenemos quieren trabajar con nosotros? A partir de aquí es de donde podemos empezar a generar esa estrategia de employer branding con multitud luego de líneas que podemos trabajar unidos, dirección, recursos humanos y comunicación y marketing para hacer llegar lo más lejos posible esa propuesta al empleado. ¿Hola? Perfecto. Bueno, y bueno, pues muchísimas gracias. Me aplaudo. Bueno, tengo aquí a mis fans.